Pues hola, muy buenos días. Primero, gracias a todos, y digo todos porque sois casi todos. Me alegra ver a alguna mujer en esta sala. Gracias por estar aquí, a los que estáis presencialmente, y gracias a los que están conectados en online. Como os ha comentado la presentadora, yo soy Lorena Sánchez y soy la responsable de la sección de ciencia en The Conversation, que me encantaría que conocierais si no conocéis. La pertinencia de esta mesa ha quedado manifiesta con la intervención anterior de Marta, y de hecho alguna pregunta de las que se han planteado en la sala espero que se van a responder aquí porque estaban previstas. En esta mesa tenemos un marco legal para la implementación de una legislación, de una tecnología que nos afecta a todos, todas las capas sociales. No hay una indemne a la presencia de la inteligencia artificial. ¿Cómo se está regulando para su implementación? ¿Qué problemas tenemos en la implementación de esa tecnología desde el aspecto legal? ¿Cómo afecta esa legislación a la empresa y la industria en el desarrollo tecnológico? ¿Cómo va a afectar? Y ese modelo fundacional en español que acaba de presentar Marta, ese modelo fundacional, Salamandra, podría ser Salamandra en español y en Europa, ¿qué relevancia tiene? De esto vamos a tratar en esta mesa con personas que son líderes de opinión tanto desde la empresa y la industria como desde el desarrollo de la legislación. Es decir, cualquier desarrollo tecnológico relacionado con IA que vayáis a plantearos o vayamos a plantearnos tiene un marco legal que se está estableciendo ahora, ¿no? Ellos son los que saben de esto y están en la mesa, comenzando por la izquierda, Moisés Barrio Andrés. Él es profesor de Derecho Digital y es asesor internacional en regulación y letrado del Consejo de Estado. Ha estado y está en el desarrollo de toda la legislación relacionada con inteligencia artificial. A su lado está está Borja Azuara. Él es experto en Derecho Digital. Discúlpame, Borja. Él es vocal titular de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y, repito, Comisión de Propiedad Intelectual, que es uno de los puntos críticos y claves en el desarrollo de la inteligencia artificial. A su lado está Pablo de Miguel Trujillo. Él es Policy Manager en Ametic y está aquí en representación del Foro Joven en el Foro de Gobernanza de Inteligencia Artificial. Ametic representa a la industria digital y a su lado está Justo Hidalgo, que él es director de inteligencia artificial en Adigital. Creo que hay 500 empresas en este momento en Adigital. Muchas de ellas son las principales tecnológicas. Así que, atención, estudiantes que estáis aquí. Él representa a más de 500 empresas, las principales tecnológicas. Me callo, que hablen ellos. Mi primera pregunta, por supuesto, es genérica. ¿España tiene un plan para aplicar tanto para el desarrollo tecnológico de la IA como para la aplicación de la legislación? Es la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024. ¿Qué estrategia tiene España para aplicar la legislación y para el desarrollo tecnológico? ¿Cuáles son los principales puntos de fricción en el desarrollo de este plan? Entonces, si os parece, comenzamos por Justo para que nos cuente un poco cuál es este plan y qué puntos críticos puede tener para vosotros. Muy bien, muchas gracias, Lorena. ¿Qué tal estáis todos? Bueno, nosotros, como tenemos poco tiempo, voy a intentar ser muy conciso. Primero aplaudimos la creación de una estrategia de inteligencia artificial, de la misma forma que, por ejemplo, la constitución del Ministerio de Transformación Digital, ¿no? Creemos que es algo que se va proponiendo mucho tiempo y que realmente refuerza las capacidades tecnológicas, ¿no? Tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no? Y luego, además, a partir de la charla de Marta, ¿no? Que ha sido tan interesante, ¿no? La importancia de que dentro de esa estrategia una de las palancas es que España cuente con una familia de supercomputadores como Mare Nostrum, pues yo creo que es muy relevante para todo lo que ha contado Marta antes, ¿no? Además, cosas como esta lo que permiten es, y quiero enfatizarlo, es que se cree otro nuevo cultivo empresarial. Ya en el Barcelona Supercomputing Center están saliendo spin-offs, por ejemplo, Galtea, empresas que están empezando a aprovechar la capacidad de esta supercomputación y de la experiencia que tienen, pues, para seguir avanzando, ¿no? En esto, ¿no? Lo que pasa es que la estrategia es muy compleja, ¿no? Si vemos todas las palancas, pues hay palancas como la primera, que es la de supercomputación, o la
creo que es la séptima, ¿no? La de ciberseguridad, con el empuje del INCIBE, ¿no? Donde se están viendo resultados. Sin embargo, otras tienen mucha más ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, y creo que lo tengo por aquí apuntado, pues la palanca 3, ¿no? Hay un avance importante, pero incluso con ese 17%, esa generación de corpus para infraestructura pública y el EDEMES, pues hay que seguir trabajando en ello. El fomento de talento en IA es algo demasiado genérico y la palanca 4 pues hay que ver a dónde va, ¿no? El impulso de IA en el sector público o la expansión de IA en el sector privado, ¿no? Que requieren más empuje. En este caso, por ejemplo, pues hoy ha habido el kit digital, que ha habido 2 ediciones para pymes, pero ¿qué pasa cuando queremos ser más quirúrgicos en las empresas tecnológicas, que son las que tienen que escalar esto, ¿no? Y que aparezcan esos campeones nacionales que tanto se está hablando en el entorno europeo, ¿no? Ya para ser más específico, ¿no? Esta estrategia es muy importante, pero además hay que tener en cuenta que está muy relacionada con la regulación, con el reglamento europeo, claro, que se publicó en julio de este año y que está en vigor desde el 1 de agosto, ¿no? Entonces, el tema es cómo se va a implementar. O sea, es decir, yo creo que aquí hemos estado en un montón en estos últimos 2 años, ¿verdad?, en un montón de mesas como esta, discutiendo sobre la regulación ya está. O sea, el papel ya está. Para mí lo relevante es cómo se va a implementar, exacto, en los próximos 3 años, que tenemos básicamente carencia, hasta 2027, incluso hasta 2030 en algunos casos, ¿no? Entonces, ya para terminar, uno de los puntos relevantes, ¿no? ¿Cuál es el margen de actuación que va a tener la Agencia Española de Supervisión de IA con relación a la AI Office, que es digamos, la agencia paneuropea que se ha creado, ¿no? Aunque en principio está claro, la AI Office se centra en los modelos más relevantes, más críticos, y la ESIA se va a centrar un poco en la supervisión del cumplimiento de regulación. Bueno, tenemos el ejemplo de GDPR y podemos hablar de esto luego, el riesgo de que exista una divergencia regulatoria entre los países, que es lo que va a afectar a la competitividad. Bueno, justo has establecido todos los puntos críticos que vamos a tratar en esta mesa, ¿no? Todos los puntos críticos y más discutidos. Solamente, Pablo, si quieres apuntar algo más que se haya dejado respecto a cuál es vuestro problema desde la industria y también desde la juventud, de la aplicación en el que la legislación, y digo, si puedes apuntar algo más, porque van a contestar los que son expertos en leyes, que están a tu derecha. Vale, sí, yo quería apuntar, continuando un poco con la intervención de Justo, que aterrizaba sobre los 3 ejes de la estrategia 2024. Hay un tercer eje que va sobre IA, transparencia, responsabilidad y humanismo. Este para mí sería el punto crítico y sobre todo hablo un poco de este mensaje de la juventud, que dentro del IGF tenemos un foro joven, y este sería el punto crítico que yo designo porque la propia estrategia de 2024 dice literalmente que hay que conseguir esa confianza entre usuarios y ciudadanos para que haya una correcta identificación de los beneficios de la IA, porque los beneficios de la IA se ven, están, pero la estrategia no dice, y quizás debería decirlo, que los riesgos también se van a sacar. Los riesgos se van a sacar, existan o no. Claro. Porque ya entramos en un poco lo que sería el teorema de Thomas, de que si la gente piensa que una cosa es real, aunque no lo sea, sus consecuencias sí que van a ser reales. Entonces, un poco también desde la juventud, y sobre todo desde la juventud que en las jornadas del día 25, del lunes, cuando empezó el foro, pudimos ver que la juventud tiene un montón de ganas de hacer uso y hacer impacto con estas tecnologías, pero que también tiene una preocupación, un riesgo, para que estas tecnologías precisamente no vayan contra el propio desarrollo de la sociedad, que al fin y al cabo la generación joven va a ser la que se encargue. Y es que las sociedades no son pasivas ante las innovaciones y, de hecho, la sociedad funciona como el último filtro ante la innovación. Los avances científicos y tecnológicos traen un montón de beneficios, pero que se pueden ver lastrados por un rechazo social a ellos, o también se pueden ver lastrados por una mala regulación fruto de miedos y temores que se perpetúan socialmente. En la jornada del 25, por ejemplo, salieron cuestiones como que la IA es una espada de doble filo o una espada de doble filo, o un asistente hizo alusiones a futuros catastróficos. En este sentido, también, siguiendo lo de Justo, queremos ver cómo aterriza esta regulación y, sobre todo, ese tercer eje de la estrategia 2024. Y yo creo que tienen buenos puntos porque la regulación va a casos concretos. No hace una dispersión de escenarios, posibles escenarios negativos, sino que va a casos concretos, soluciones concretas de IA que están en el mercado y va hacia ellos, como una especie de supervisión de mercado. Y también, aprovechando, Justo he hablado de varias palancas, hay una palanca que me ha citado, que es la octava, que es la que desarrolla precisamente las funciones de la ASIA, que dice que se va a crear un Think and Do Tank precisamente para hacer grupos de trabajo sectoriales para hablar de casos concretos, y va a ser la ASIA la que lidere ese debate y la que tenga la responsabilidad de liderar el debate para saber dónde marcar el límite de las responsabilidades de los algoritmos. Así que me sumo un poco a la petición de Justo de saber cómo se va a implementar esta regulación,
queremos hacerlo. El sandbox famoso de la IA se aprobó en el Real Decreto 817 de 2003 y seguimos esperando. Entonces, a ver si ahora nuestros compañeros conocen más de Borja leyes. y Moisés, que estáis todo el rato siendo apelados como los artífices de esta regulación, ¿no? Se han dicho muchísimas cosas, es imposible responder a todo, pero sí un poco si destacáis esos puntos, o sea, estas respuestas a los puntos más críticos que se plantean en cuanto al desarrollo de la legislación. Bien. Bueno, a ver, primero que de la estrategia, yo en la estrategia no he tenido nada que ver, esta es la segunda. Hubo una primera estrategia, luego se cambió por esta segunda. Yo eché en falta, cuando se presentó la nueva estrategia, que se dijera qué cosas se habían hecho de la primera estrategia. Ajá. Y ahora, qué cosas se van a hacer en lo que toca a los fondos europeos, que se tienen que ejecutar hasta 2026. El primer problema que tiene, no solo esta estrategia, sino otras, es un problema de ejecución. Entonces, hacer estrategias está muy bien, basadas en fondos europeos está muy bien. Como a mí me ha correspondido en alguna etapa de mi vida ejecutar fondos europeos, sé que es muy complicado y entonces lo que estaría muy bien es hacer una evaluación de lo que se ha hecho hasta ahora y luego, cuando acabe el 2026, pues de los resultados, ¿no? Y yo creo que no hay un sistema de seguimiento y de evaluación de lo que se está haciendo en esta estrategia concreta y en los distintos ejes, ¿no? O palancas. A mí, de todo lo que hay, obviamente sé que una parte va a ir ahora con más motivo que antes, al depender el Ministerio de Transformación Digital también, al estar fusionado con Función Pública, a inteligencia artificial en la administración pública, ¿no? Y el otro tema, que es el PERTE de la lengua, pues me preocupa porque hay muchos fondos sin ejecutar. Y además me he enterado, no sé, lo tengo que confirmar, pero que últimamente se ha hecho un acuerdo para que lo ejecute la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Entonces, yo no entiendo muy bien qué competencias tiene la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en el PERTE de la lengua, ¿no? No es solo por precisar, lo de los fondos sin ejecutar son especialmente elevados en relación a inteligencia, porque los fondos sin ejecutar en ciencia es una tradición, que son especialmente elevados, Nunca es muchísimo, nunca ha habido tanto tantos dinero. fondos para inteligencia artificial y para la industria o la economía de la lengua. Nunca No ha habido. ejecutados. Sí, porque además de la antigua comisaria, o no sé cómo se llamaba, para el PERTE, pues tampoco sabemos cuál fue el resultado. Ha habido un cambio ahora de comisario y lo que hace que no tienen tampoco staff propio, sino que tienen que estar coordinando lo que hagan los distintos ministerios. Entonces, pues veremos todo eso cómo resulta, porque si no, me da la sensación de que estamos hablando de lo que alguien debería hacer, en vez de lo que realmente se ejecuta y se va haciendo, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad. No puede ser que por una vez que tenemos unos fondos muy amplios para inteligencia artificial y sobre todo para lengua, pues no se aprovechen, y luego hay que aprovecharlo bien, porque yo estoy completamente de acuerdo en que el Centro de Supercomputación de Barcelona es muy importante, pero nos equivocaríamos si todo se concentra en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Lo que hay que hacer, al revés, es abrirlo, los corpus, sobre todo, pero para crear un ecosistema de empresas españolas que trabajen en la economía de la lengua. Necesitamos varias mesas para hablar de todos los puntos que estáis tocando, porque estoy segura de que Marta discutiría contigo grandemente. Pero Moisés, cuéntanos desde tu lugar. Muy buenos días y muchas gracias por volver a invitarme al foro. Voy a dar un paso hacia atrás. Como decía mi maestro, hay que elevar el tiro. ¿Por qué? Porque sí que me gustaría destacar, antes de responder a la pregunta, las 4 razones que justifican y avalan por qué se ha regulado la IA, ¿no? La IA no es gaseosa, como bien sabéis. Primero, los daños que se producen con IA son sistémicos. Pensar qué pasaría si los sistemas de desbloqueo biométrico de los smartphones dejaran de funcionar un día. Bueno. 2, los daños se producen a gran escala. ¿Qué pasaría si el algoritmo de recomendación de contenidos de una gran plataforma se vuelve loco o es ciberatacado y comienza a recomendar a menores de edad vídeos de decapitaciones del ISIS? 3, plantean importantísimos problemas de causalidad, ¿no? ¿De quién fue la culpa? ¿Del sensor del LIDAR, que no previó el obstáculo en la carretera, o es que el modelo de visión artificial estaba mal entrenado? Y, por último, los daños que tienen los sistemas de la IA, lamentablemente, son daños futuros o daños que se manifiestan en el futuro y no se han manifestado en el proceso de prueba o desarrollo.
La regulación europea que encabeza el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial es una norma muy complicada, tanto por la materia como también se ha estropiciado a posta en algunos aspectos. Ahora bien, no es una regulación cerrada. De hecho, la regulación final lo hace la industria. Los estándares, las organizaciones europeas de estandarización, CEN, y EXIC, están trabajando en los estándares nuevos y en la adaptación de los estándares ISO. Por tanto, debemos estar tranquilos en ese sentido. ¿Por qué? Porque la regulación está llamada a completarse con la participación de expertos independientes y de la propia industria. Y ese elemento de complejidad de la norma lo soluciona la propia norma, con los entornos controlados de prueba, los sandboxes. En España ya lo tenemos, falta que acabe la IS de estar en marcha, y es la forma que el regulador y la industria aprendamos para la mejor forma de encajar en la disrupción que tenemos. Y lo último que faltaba, que era la calidad de los datos, que efectivamente si el tema con llamados y hacer un fine-tuning se pueden hacer verdaderas virguerías con un ordenador de 3.000 euros. ¿Vale? ¿Qué nos falta? Datos de calidad. Y esto, España ha sido pionera a nivel de la Unión Europea, creo que se comentó ayer, ¿no? El proyecto Real Decreto de licencias obligatorias. ¿Para qué? Pues, las editoriales, la Biblioteca Nacional, esos corpus que ya están, se puedan utilizar para que realmente la industria, no solo el BSC, sino todo el ecosistema, pueda aportar modelos de calidad que superen los grandes. Claro, si están entrenados en inglés, pues lógicamente cuando les preguntamos cosas específicas de un área en nuestra lengua, véase derecho, pues claro, alucinan más de la cuenta. Yo creo que tenemos que ser optimistas, que es verdad que hay puntos oscuros, pero ya hay soluciones en marcha, incluso algunas pioneras, para atacar los frentes. Seamos optimistas, pero uno de los puntos oscuros es si la legislación va a coartar o limitar el desarrollo tecnológico en Europa más que en otros países, más que en Estados Unidos o más que por ser una legislación cauta. Me encantaría apuntar a esta pregunta que seguramente Justo puede anticipar, ¿no? ¿Con qué problemas os encontráis o qué temores os encontráis principalmente desde las industrias tecnológicas relacionados con la legislación europea y con lo que puede aplicarse en España? Bien, yo voy a responder no como abogado porque no lo soy, pero vuelvo a repetir, para mí lo importante es cómo se va a implementar a partir de ahora, ¿no? Y tenemos, yo creo que, voy a terminar de manera positiva, ¿no? Pero tres desafíos, ¿no? Por una parte, ya lo has mencionado, divergencia regulatoria. La regulación, y además así se ha contado muchas veces, tiene que ayudar a esa competitividad. Es muy difícil si la implementación no lleva una divergencia regulatoria entre los diferentes países, porque entonces, si un inversor tiene que decidir entre una empresa que hace lo mismo en Estados Unidos o en Europa, en España, pues la decisión va a estar clara, ¿no? Y luego además, el tema de los trámites burocráticos. Esto no es algo que diga yo, la propia UE, la propia Unión Europea, quiere bajar en un 25% esos trámites, y es algo que han dicho, y creo que es para 2030. Y luego, por supuesto, los altos costes de cumplimiento normativo, que como tal no es que sean malos, es decir, yo sí creo que si hay un sistema que incumple, pues tiene que tener una gran multa, pero que puede dificultar el hecho de que haya un primer avance, ¿no? de empresas que decidan implementar, por ejemplo, sistemas que potencialmente puedan ser de alto riesgo, ¿no? ¿Cuál es la parte positiva de la regulación si se implementa adecuadamente, ¿no? Y muy relacionado con lo que contaba antes Marta, ¿no? Pues que puede haber guías claras. Si empieza a haber unas guías muy claras para los diferentes tipos de empresas, además, para pequeñas empresas, para pymes, para grandes corporaciones, con la implementación de servicios adicionales, como los entornos controlados que comentaba Samuel, los sandboxes, pero hay que verlos, porque yo todavía no los he visto, tienen que estar, ¿vale? Pues puede ser un punto muy positivo para que las empresas sepan cuáles son los pasos a realizar y que se generen esos sellos de confianza para que, una vez que tú sabes que has cumplido eso, eres competitivo en todo el mundo y, por tanto, puedes hacer ahí, pues llegar lejos, ¿no? Moisés, no sé si podrías tú enfocar. Con mucho gusto. Además, yo siempre he sido muy crítico con que la causa de que en Europa no tengamos un campeón digital sea la regulación. ¿No? Probablemente si hacemos una encuesta en la audiencia y preguntamos ¿por qué no tenemos un campeón digital en Europa? Todos digamos, por la regulación. Bueno, pues eso es falso de toda falsedad. Sí, es falso de toda falsedad. ¿Cuándo entra en vigor en Europa el Reglamento General de Protección de Datos? En el 2018.
Y hasta entonces, hasta el 2018, la regulación digital europea es prácticamente la misma norteamericana. Las exenciones de responsabilidad que tienen los prestadores de servicios de la sociedad de información, los ISPs, está tomada del derecho norteamericano y se introduce en el 2000 en Europa. Por tanto, esa no es la causa, no es la causa para nada. De hecho, yo tengo la suerte de llevar la informática desde los 80 y en el año 92 fundé una empresa de software. Y para nosotros el mercado europeo nunca ha sido una opción. Nosotros nos hemos enfocado siempre en Latinoamérica y gracias a que antes de la crisis del 2007 nos enfocamos en Latinoamérica, pudimos sobrevivir. Por tanto, la causa no es la legislación y, de hecho, el RIA, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, se va a convertir en el estándar global de facto, como ha sido protección de datos. En Latinoamérica y en Estados Unidos se está copiando y de la misma forma que las multinacionales han erigido el GRP, el Reglamento General de Datos, como el estándar global de cumplimiento, pues va a pasar lo mismo con el RIA. Por tanto, hay razones. Es verdad que los Estados deben hacer más, debe haber más subvención pública, pero desde luego la regulación no es la causa fundamental de que no tengamos un campeón digital en Europa. Y ahí están los hechos. Vamos con otro de los puntos clave que también se han tocado aquí, la protección y los derechos de los ciudadanos. De hecho, hablábamos, con la exposición de Marta, hablábamos de dónde salen los datos que alimentan a Salamandra, ¿no? Pablo, me encantaría que hicieras un apunte desde cómo se ve esta competencia entre el desarrollo tecnológico, la legislación, desde la ciudadanía y más desde la juventud. Sí. Sí, continuando con esto, yo creo que es un tema que además salió en las jornadas de ayer, salió bastante, que se opone el desarrollo económico a la regulación, como si fueran compatibles. Esto, de hecho, preocupa a la juventud. De hecho, el lunes un chico intervino diciendo que quería empezar a aprender, pero que al ver toda la regulación y burocracia se echaba para atrás. Entonces, parece que entramos en lo que Ulrich Beck llamaba sociedad del riesgo. No me gusta mucho esta definición, pero parece que estamos, como que las narrativas dirigen a ella, que hemos entrado en una etapa de la industrialización donde nuestra capacidad industrial puede destruirlo todo. Entonces, la idea sería a ver cómo podemos salir de esta visión, de estas narrativas, y donde la regulación acompaña al desarrollo económico. Justo apuntaba que una regulación unificada en toda Europa es importante, eso puede ser uno de los puntos clave. También la estrategia de 2024 en el tercer eje precisamente apuntaba a cómo podemos solucionar estos problemas. Cómo la sociedad puede confiar en la IA o en las tecnologías emergentes, el caso que nos ocupa hoy en concreto, en la IA, y que pueda confiar teniendo confianza y comprensión. Esto lo hace mediante los tres ejes de pedir responsabilidad, transparencia y una ética humanista. La responsabilidad es que los sistemas inteligentes que se pongan en marcha estén alineados con fuertes principios normativos que compartimos, por la no discriminación, la igualdad, los derechos humanos, etcétera. Hay un punto que a mí personalmente no me gusta mucho, que es la de la IA humanista, humanizada. Creo que hay una divergencia y es que sí que está la cuestión del alineamiento, que los sistemas inteligentes actúen como actuaría un humano. Es decir, que si le pides a un sistema que te haga reír, te cuente un chiste y no te coge de los mofletes y te los estire. Pero, por otro lado, lo bueno de estos sistemas inteligentes son lo que no es humano. Precisamente nos apoyamos en ellos, en nuestras carencias, en objetividad, en estabilidad. Entonces, de una forma provocativa, se podría pedir que estos sistemas inteligentes, lo que hay que defender no es su humanización, sino su deshumanización, que es precisamente lo que los haría importante para nuestros objetivos. Y por último, que es donde yo creo que la gente puede estar más, donde incide más, es en la cuestión de la explicación, de la explicabilidad. Ayer, online, para que la gente online también sepa que sus preguntas se tienen en cuenta, Alberto hizo una pregunta. Dice, ¿la IA tiene que ser explicable? ¿Esto es realmente posible? Yo vengo del mundo de la filosofía, lanzo aquí en la Facultad de Ingeniería esta pregunta, pero también hago una más. Dice, ¿es importante? O sea, para poder utilizar la IA y que los ciudadanos estemos convencidos hay que generar estos entornos de confianza. Si cada vez que subo un avión tengo que saber cómo funciona el avión, me voy andando porque llego antes. Entonces, la cuestión estaría en por lo menos no caer en la simplicidad desde como un individuo soberano que puede entender todo y al entenderlo va a ir todo bien,
Porque, como un ejemplo, todo el mundo nos sacamos el carnet de conducir y aún así se cometen infracciones viales. Entonces, la creación de estos entornos, de instituciones como la ESIA, asociaciones como ADigital, reglamentos como el de Sandbox, ayudan a que esa confianza sea una confianza social, que sea la sociedad entera la que vigila, que no haya un humano, porque precisamente lo que buscamos es que no estemos sometidos a esta tecnología, pero que la visión humana tampoco entorpezca su performatividad, que es precisamente lo que nos beneficia. Tremendo muchísimas de las cosas que has dicho. La sociedad no tiene por qué entender, pero entonces, ¿quién vigila los posibles desmanes de la inteligencia artificial? ¿Quién la vigila? La sociedad no entiende, pero debería haber... de hecho está creado, ¿no?, una agencia española de supervisión de la inteligencia artificial. Borja, que quizá puedes contarnos sus aristas, sus pequeñas lagunas, cómo funciona y qué riesgos hay. Bueno, como está en formación y todavía no sabemos cuál va a ser su campo de actuación, porque hay dudas incluso desde sus competencias, porque el reglamento de inteligencia artificial dice que tiene que ser una autoridad independiente y la que hemos creado aquí es dependiente. Dependiente del gobierno. Tan dependiente que la presidenta es la secretaria de Estado, ¿no? Entonces veremos si eso es óbice para la Comisión Europea para que pueda realizar determinadas tareas, ¿no? Porque tampoco es obligado que exista una única autoridad, puede haber varias autoridades e incluso creo que en una intervención reciente Mar España reclamaba también para la Agencia de Protección de Datos alguna competencia de supervisión de la inteligencia artificial, porque al final los sesgos no vienen tanto por el algoritmo, sino por los datos con los que se alimentan, ¿no? Entonces, en cualquier caso, van a tener que estar muy relacionadas. Pero a mí lo que más me preocupa, y pongo en relación protección de datos e inteligencia artificial, es que sea quien sea la autoridad de supervisión, que no solo vigile a las grandes tecnológicas, a las empresas que vayan a utilizar los algoritmos, ¿no?, para que no hagan casos prohibidos, para que los casos de riesgo, de alto riesgo, pues tengan las garantías, sino también para que vigilen a las autoridades y funcionarios públicos que van a utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué lo digo? Porque ya tenemos la experiencia de que en protección de datos no se puede sancionar a las autoridades que hacen un mal tratamiento de protección de datos. Y en el Reglamento de Protección de Datos, sin embargo, decían que los Estados decidirán si se puede y en qué medida multar a las administraciones públicas. En España se ha decidido que no se podía multar, con lo cual yo creo que es una falta de ejemplaridad pública, que se pueda multar hasta la más pequeña de las pymes y, sin embargo, un gran responsable de datos de los ciudadanos, como es la administración pública, si alguien, bien un funcionario, bien una autoridad, decide hacer un tratamiento que infringe el Reglamento de Protección de Datos, no tiene ninguna sanción, ni económica al organismo, y me atrevo a decir ni disciplinaria el funcionario o la autoridad, cuando para mí tendría que incluso ser inhabilitado para ejercer un cargo público, ¿no? Y entonces, y termino, en la previsión del reglamento lo ha copiado del Reglamento de Inteligencia Artificial del Reglamento de Protección de Datos, y también los Estados podrán decidir si se puede multar o no por malos usos de la inteligencia artificial. Y yo es que ya me ha puesto una cena a que van a copiar la misma solución, y es que no se pueda multar ni sancionar a una autoridad pública o administración pública que haga un mal ejercicio o un mal uso de la inteligencia artificial. Y se me ocurren muchas autoridades públicas y muchos organismos públicos que ya están utilizando la inteligencia artificial y que no hay nadie que les vigile. Moisés, ¿Borja va a ganar la cena? Bueno, es que, vamos a ver, el tema de si habría que multar a las administraciones, bueno, eso plantea mucho. O inhabilitar. Inhabilitar. Quien paga la multa, al final la multa la paga el Estado, con lo cual no creo que la multa al funcionario sea la solución, ni mucho menos, ¿no? La ESIA tiene, por así decirlo, el palo y la zanahoria, ¿no? Tiene el régimen sancionador, que es un régimen con multas más elevadas que la incluso previa protección de datos, pero tiene la zanahoria y, de hecho, cuando establecimos la regulación, los fines de la agencia, insistimos mucho en que la agencia debe ocuparse del desarrollo del uso responsable y sostenible de la IA, de desarrollar mecanismos de asesoramiento y atención al sector público, privado, ciudadanía, etcétera,
la colaboración y coordinación con otras autoridades y también el fomento de los entornos controlados de prueba. Entonces, yo creo que en una primera fase de puesta en marcha de la agencia debe centrarse en estas competencias y no tanto en una aplicación rigurosa y draconiana del régimen sancionador, porque estamos todos aprendiendo. Y el legislador le ha insistido mucho en la configuración de la ESIA en estas funciones positivas, ¿no? Y yo creo que debemos empezar por ahí. Interesante, pero eso tiene un debate aparte, porque aquí no tenemos a Trump ni a Elon Musk, pero si tienen todo el poder y no pueden ser sancionados los gobernantes, como apunta Borja, estamos planteando una situación delicadita, ¿no? Bueno, no, vamos a ver, en último término tenemos la sanción penal. O sea, en los casos gravísimos de infracción del Código Penal nadie sabe de rositas y lo estamos viendo en la prensa. O sea, que el ordenamiento también tiene sus mecanismos y esta cuestión, y más teniendo aquí un exdirector de la Agencia de Protección de Datos, daría para una mesa sobre ello, ¿no? Pero yo creo que el ordenamiento tiene garantías para los casos más graves y yo que lo veo también desde dentro de la Administración está muy preocupada por cómo implementar la inteligencia artificial y el criterio que siguen todas las administraciones, tanto los ministerios como la autonómica y la local, es un principio de precaución y de prudencia. Y hay algunas comunidades autónomas, como Galicia, el que además pues me han invitado a participar en el desarrollo de una ley gallega de inteligencia artificial precisamente para aportar esa seguridad. Entonces, yo creo que, visto desde dentro, insisto mucho en que la tónica de la Administración Pública Española es la precaución y la prudencia. Yo solo quiero insistir en una cosa. Como Moisés estará de acuerdo, la esencia de una ley es la coercibilidad. Si no hay posible sanción por el incumplimiento de una obligación, ni es ley ni es nada. Es filosofía. Filosofía del derecho. Y con lo cual, primero, yo al principio también me creí eso de que, bueno, que si le ponen una multa a la administración, pagamos los contribuyentes, ¿no? Cosa que hay muchas administraciones y muchos sectores del derecho administrativo donde se pueden imponer multas a las administraciones. ¿Por qué? Porque no se hace una derrama, no nos pasan a los ciudadanos para pagar, sino que lo tiene que pagar el organismo, con lo cual tendrá menos dinero para hacer otras cosas y, sobre todo, saldrá en los papeles y tendrá que explicarlo. Porque si no se le pone una multa, no sale ni en los papeles, ni nos enteramos. Pero más allá de la sanción, que es el último punto, estamos hablando de la supervisión. Es que ahora mismo ni siquiera se vigila lo que se hacen por muchas administraciones públicas en protección de datos. A veces nos enteramos por algún caso que es escandaloso, como por ejemplo aparecen historiales clínicos a la puerta en los cubos de basura de un hospital público. Y nos enteramos, pero no les pasa nada, porque es un hospital público. Pasa en una clínica privada capilar y se les cae el pelo. Bien, pero vamos a otra piedra de toque. Público y privado. Resulta que estáis debatiendo, y es interesantísimo, si debe sancionarse o no a los gobiernos por el uso de la IA. Lo público. Hablamos de lo público, si debe sancionarse o no, pero sin embargo, en cuanto a inteligencia artificial, lo que tenemos es un empuje brutal de las empresas privadas. Y sí que sería interesante justo si haces una exposición de cómo potenciar la intervención de lo público o el uso de lo público o que la IA se convierta en algo más público que privado, si eso es posible, si es quijotesco. Porque entiendo que las 500 empresas que forman parte de tu asociación son todas privadas. No sé qué participación pública hay en el desarrollo de la IA. Montones de cosas. Sí, es quijotesco. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que entender es cuál es el rol de lo público y de lo privado, ¿no? O sea, el sector público, yo creo que, y lo he mencionado antes, puede ejercer un rol fundamental en esto, ¿no? Esas guías, que surjan implementaciones de sistemas de IA que estén adecuadamente supervisadas, creo que es fundamental. Por poner un ejemplo, en la digital tenemos un certificado de transparencia de sistemas de IA y estamos ya hablando, donde ya se han certificado algunas empresas privadas, pero estamos hablando con algunas iniciativas públicas desde ese punto de vista de transparencia, ¿no? Como también se mencionaba antes, ¿no? Lo que pasa es que, siendo muy potente, tenemos que entender su rol, ¿no? Ya relacionado con los modelos en español, ¿no? ¿Cuál es el rol de un gobierno a la hora de crear un modelo? Y que sabemos que es que ahora estamos hablando de LLMs. Bueno, realmente los nuevos modelos comerciales ya no utilizan los modelos Transformer como se están utilizando en los LLMs de hace 2 años. Los nuevos modelos como el O1 de GPT tiene a Transformer como base, pero está utilizando lo que llaman reflexión o unos sistemas por encima que son muy diferentes. Entonces,
¿Qué sentido tiene un modelo que a lo mejor mañana no va a utilizar la empresa porque va a preferir utilizar otras, ¿no? Dando por hecho la utilidad que puede tener, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el foco, yo creo que de lo público tiene que ser, por ejemplo, lo que contaba antes Marta, de ese corpus lingüístico de altísima calidad, ¿vale? Que no ha salido de lo privado porque es más fácil utilizar todo lo que hay en inglés y que permite entrenar nuevos modelos que pueden ser públicos o privados. Puede venir de que salgan pilotos guiados por lo público, de manera que las guías, las directrices de cómo se tiene que crear una IA de confianza, responsable, etcétera, cómo hay que hacerlo. Yo creo que hay muchos puntos importantes, ¿no? Pero también con un riesgo, me voy de nuevo a la parte de supervisión. Yo tengo la suerte de estar ahora mismo se está discutiendo dentro del contexto del IA Office el código de buenas prácticas para los modelos fundacionales, para los modelos de propósito general, ¿no? Tenemos una regla de Chatham House, con lo cual no puedo decir quién dice qué, pero sí puedo comentar, ¿no? Que uno de los puntos donde está habiendo en todos los grupos de trabajo más discusión es que, según ese código de buenas prácticas, el borrador que es público, se va a pedir potencialmente un montón de información a las empresas privadas acerca de sus modelos cuando puedan ser modelos de proveedores, ¿no? De proveedores de propósito general. Una de las preguntas que está saliendo, entonces, ¿quién determina la capacidad técnica que tiene la AI Office para almacenar toda esta información, para ver los datasets? ¿Y qué pasa si ocurre algo, si alguien entra en la AI Office, ¿no? ¿Cómo se determina eso y dónde está escrito? ¿Cuál es la responsabilidad, ¿no? Yo creo que si se determina bien cuáles son esos roles, yo lo veo de manera positiva. Si no, va a haber un rechazo inicial, ¿no? Hasta que se vean los resultados. ¿Está contemplado, Borja? Entiendo que en la legislación está contemplado todo lo que está planteando. Yo, como no tengo la suerte de estar en la Oficina de Inteligencia Artificial, pues supongo que la Comisión Europea pues, habrá previsto esas cosas. A mí lo que me preocupa tanto, pero ya por ampliar un poco también el foco, se ha hablado del Common Crawl, por un lado, por temas de propiedad intelectual, pero también de protección de datos. O sea, cuando haces un repositorio arramplando con todo lo que está en la web, luego lo curarás, lo que quieras, ¿no? Y anonimizarás lo que puedas de datos personales, pero ya hemos visto que algunas agencias de protección de datos pues, han mostrado su preocupación por lo que hacía ChatGPT sobre de dónde bebía, de qué documentos bebía OpenAI, ¿no? Y por temas de propiedad intelectual lo mismo, es decir, ¿estamos seguros que todo el repositorio de Common Crawl está libre de derechos de propiedad intelectual? Porque la excepción, el límite al derecho de autor o el límite a la propiedad intelectual que viene en la directiva de copyright, efectivamente es a efectos de investigación. Pero es que enseguida las empresas que entren en sus inteligencias artificiales con esos repositorios tendrán fines comerciales y eso ya está fuera de la excepción. Entonces, en algún momento, el hecho de hacer un repositorio ya es un acto de reproducción, que, en teoría, pues, tendría que ser con la autorización de los titulares de los derechos. El entrenar una inteligencia artificial sobre ese repositorio es un acto de explotación, aunque no sea un acto de reproducción ni haya una obra derivada. Y también ahora lo que se intenta salvar, ¿no?, es si tiene un sistema de opt-out, vamos, más bien, de decir que no, yo no quiero que mi repertorio o mis obras sean utilizadas para entrenamiento de inteligencia artificial. Pero todo eso es muy difícil de gestionar y nos vamos alejando de los principios. El principio es que tanto en protección de datos, los datos personales, como en propiedad intelectual, las obras, se supone el derecho fundamental es el derecho al control de mis datos personales y el derecho al control de mi obra y que nadie haga nada sin mi permiso. Ese es el principio y eso cada vez nos vamos alejando más hasta el punto de que estamos afirmando un derecho fundamental a la autodeterminación informativa en nuestros datos personales o en nuestras obras, en propiedad intelectual, porque no existe, es imposible controlarlo ahora. Nuestros datos y nuestras obras están por ahí, las usa todo el mundo. Lo único que nos queda es el derecho al pataleo y a perseguir a los que la utilicen mal, pero cuando nos enteremos. Pablo, esto es una cuestión generacional, es decir, a las nuevas generaciones el derecho a la propiedad intelectual os importa menos, y pongo os importa entre muchas comillas, es decir, ¿están vuestros principios de discusión? No creo que nos importe mucho, no, para nada, vamos. En general sí que tenemos bastante respeto a los derechos y cualquier acercamiento que hacemos al mundo digital, sobre todo, Lawrence Lessig
un estadounidense, un intelectual estadounidense, tiene que el derecho a traducción, que es compara los derechos que tenemos en el mundo analógico y dice que cuando vamos al mundo online, traducirlos para que tengamos los mismos. Creo que nuestra generación tiene eso muy presente y entre ellos el caso que ocupa ahora, que es la propiedad intelectual, creo que también la tenemos muy presente. Moisés, Europa y España hablan de una IA transparente, responsable y humanista. La necesidad de buscar un consenso social para legislar. Y de verdad mi planteamiento es cómo contrasta esto. No sé, hay un run en mi cabeza que tiene mucho que ver con la ley de transgénicos, perdonad que la planteé aquí, que no tiene nada que ver, que siempre se ha planteado como un freno al desarrollo en agricultura en España. ¿Hay algo de esto en cuanto a los principios en los que se basa la legislación europea, de la normativa europea de inteligencia artificial? Bueno, Europa ha buscado un equilibrio, ¿no?, entre una férrea intervención pública en el caso de China como un supuesto libre desarrollo del mercado en Estados Unidos, que no es tal. En Estados Unidos ahora mismo hay 113 normas de los estados reguladoras de la IA. Como el gobierno federal no quiere regular la IA, cada estado está regulando la IA y se está produciendo un verdadero caos regulatorio en Estados Unidos. Por tanto, no es verdad que en Estados Unidos no tengan regulación y dejen de regular. Yo soy un firme partidario de la buena regulación, de la buena regulación. Es verdad que no toda regulación es beneficiosa, como tampoco toda la innovación. Los tecnooptimistas siempre anuncian la naturaleza revolucionaria de sus innovaciones, pero hay voces críticas y cada vez en aumento que realmente se preguntan, ¿todo lo que se está sacando al mercado realmente nos lleva a nuestro bienestar? ¿Hay un progreso tecnológico significativo? ¿Se está mejorando la experiencia humana de forma significativa? Por eso yo estoy convencido en que proteger la privacidad, regular el comportamiento anticompetitivo de aquellos grandes actores de Internet, exigir una mayor responsabilidad a las plataformas y regular jurídicamente la inteligencia artificial son el camino adecuado. La buena regulación permite que las empresas innoven con seguridad, pero que se respeten nuestros derechos. Nosotros somos el sujeto del derecho y no somos una mera fuente de datos a esquilmar, ¿vale? Entonces yo creo que en ese sentido la Unión Europea busca ese equilibrio y nos copian en Latinoamérica y también nos copian en Estados Unidos. Y ahí lo dejo para no enrollarme más. Voy a terminar con una pregunta un poco apocalíptica que tiene que ver con haber leído Nexus y a Harari y el planteamiento de que puede establecerse un muro de silicio entre grandes bloques, ¿no?, entre Asia y Estados Unidos, por un lado, y no sé si Europa tiene algo que decir en este propuesto muro de silicio que nos va de nuevo a dividir a todos, ¿no? ¿Existe, es posible, potencialmente posible? Si os parece, hacemos una intervención empezando por Justo y lo dejamos aquí por si hay alguna pregunta en la sala o bien a través de los que están viéndonos en online. Justo, muro de silicio, ¿tenemos? Sí. ¿Está creciendo? Muy rápido. Bueno, Anu Bradford, que es una profesora de la Universidad de Columbia que seguramente muchos conocéis, ya tiene un libro que se llama Imperios Digitales, donde habla de los tres imperios, ¿no?, China, Estados Unidos y Europa. Yo creo que, bueno... ¿Incluye Europa, no? Sí, incluye Europa y de hecho la defiende. De hecho, el libro anterior se llama El efecto Bruselas, que es lo que mencionaba antes Samuel, ¿no? Yo creo que bueno, puede existir, sí. Yo creo que desde el punto de vista de Europa lo que tenemos que darnos cuenta de dónde tenemos la fortaleza, que es la parte de responsabilidad, de defensa de los derechos fundamentales, y dónde tenemos las limitaciones, ¿no?, que evidentemente va mucho más allá de la regulación, pero que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el informe Draghi, el famoso informe Draghi, que se ha mencionado aquí en este foro varias veces, de las 50 mayores empresas tecnológicas, solo 4 son europeas. ASML, SAP, Siemens y Schneider Electric, ¿no? Podemos sacar pecho en tema de semiconductores, en tema de energía limpia, pero, por ejemplo, el tema de energía limpia, donde tenemos creo que es más del 20% de las tecnologías limpias son europeas, se está perdiendo competitividad por los altos precios de la electricidad, ¿no?, los costes eléctricos, ¿no? Entonces, y luego, evidentemente, hay un tema que no es regulatorio, que es un tema de inversión. Leí hace poco, en términos de I+D, aunque Europa es muy fuerte en temas de I+D pura, las empresas europeas invierten, no solo lo público, invierten menos
unos 275.000 millones de euros al año. Entonces, ahí tenemos ese muro de silicio. Lo que tenemos que ver es cuál es la potencia que tiene Europa, pero dentro de un esquema global internacional que es en el que nos encontramos. Pablo. Pues yo voy a retomar un poco donde la he dejado justo, porque precisamente el informe Draghi, que también ha sido uno de los grandes citados en este foro, dice que las inversiones que hace Europa en I+D no solo son inferiores a las que hace Estados Unidos o otras potencias, sino que además las hace principalmente en sectores tradicionales y no en sectores de deep tech, que es precisamente un poco lo que nos tocaría hoy. Y precisamente otro libro que ha citado justo, que ha sido uno de los grandes citados, es Imperios Digitales, de Anu Bradford. Va a hacer el verano con nosotros, desde luego, porque vamos a ir a comprarlo. Y yo vengo un poco a criticarlo, porque si bien es cierto que ha sido un libro muy alabado, y lo es por su contenido, tiene dos críticas, principalmente dos críticas que he encontrado de dos reseñas críticas que ha habido. Y es que no contempla todas las dinámicas ni todos los actores que hay en el escenario global. Si bien es cierto que se centra en Estados Unidos, Europa, China, hay polos no alineados con estas potencias internacionales y que están haciendo sus propias estrategias precisamente para no alinearse. Uno de los ejemplos es India. Va a ser el país más poblado del mundo si no lo es ya, tiene un ecosistema digital, pero tiene un ecosistema digital que nace de una regulación, no de India, sino de Estados Unidos, que prohibió los visados a trabajadores indios con competencias digitales, se tuvieron que quedar en India y empezaron a crear el ecosistema, para una prueba de que se puede crear regulación y desarrollo tecnológico. Un poco. En paralelo. Sí. Entonces, nada, lo que quería decir era que hay que tener en cuenta también todas las dinámicas del entorno global, sobre todo a la hora de construir estas narrativas que van a afectar al futuro, y que no se menosprecie el poder que tiene Europa en cuanto a capacidad de negociación y otras herramientas que tiene con estos terceros estados no alineados. Sobre todo porque lo que está en juego no sería la construcción de una tecnología concreta, como es la IA, sino la construcción del mundo tecnológico, de nuestro mundo tecnológico. Borja. Bueno, creo que Harari tiene algunos símiles más afortunados que este. Porque me gusta más lo de que ningún mono se le ocurriría un cielo de bananas. Ese me gusta mucho. Ese es bien bonito. Pero lo del muro de silicio, yo creo que ante un fenómeno tan global como la inteligencia artificial, donde no hay muros que valga, no creo que lo de los muros... Antes hablamos de brechas en el entorno digital y ahora de muros. Yo no sé si es el buen símil. Yo lo que creo es que va a haber diferencias. Va a haber diferencias por dinero, va a haber ricos y pobres, países ricos que inviertan mucho en inteligencia artificial y empresas ricas que inviertan mucho en inteligencia artificial, y países pobres y empresas pobres que no tengan dinero para invertir en inteligencia artificial, y esa sí que va a ser una brecha, no sé si un muro, pero vamos, una diferencia, ¿no? También va a haber diferencias entre los buenos y los malos, igual que entre ricos y pobres, entre buenos y malos. Es decir, habrá empresas y países que lo usen para el mal y habrá empresas y países y personas que lo usen para bien. Entonces yo siempre digo que el problema no es la inteligencia artificial, el problema es la maldad humana, desde el comienzo de la humanidad. Y entonces yo no tengo miedo a la inteligencia artificial, yo tengo miedo a los malos, que es a los que el derecho tiene que perseguir y meter en la cárcel. Y si son gobiernos, pues que hay que intentar evitarlo, ¿no? Pero tanto que criticamos al gobierno chino porque hace sistemas de clasificación ciudadana, que en Europa están prohibidos, porque pueden hacer también injerencias con inteligencia artificial en guerra híbrida, o las granjas de fakes de Rusia, todo eso, pues el problema no es la inteligencia artificial con la que se programan los algoritmos para hacer la guerra híbrida. El problema es quién está detrás y qué es lo que persigue. Y eso es lo que yo creo que debemos afrontar, porque muchas veces la tecnología o la pirotecnología, porque son como fuegos artificiales, nos distrae de lo importante, que es la maldad humana, que el derecho desde su origen está para evitar los malos usos que se pueden hacer de cualquier tecnología, desde el bifaz hasta la inteligencia artificial. Terminamos, Moisés, con tu reflexión. ¿Vamos a tener un telón de acero 2.0? No. Y además yo creo que basta ver lo que pasó con el telón de acero en Europa para ver si compensa repetir la experiencia. De hecho, además es curioso que el muro de Berlín, en la última fase, cuando se introdujo la instalación de barreras microondas para detectar los viajes no autorizados, cuando ese proyecto se pone en marcha es cuando empieza a acelerarse la caída del muro de Berlín. Por tanto, la historia nos desmiente que eso vaya a funcionar. Además,
es que afortunadamente vivimos en una época que yo llamo de democratización de la IA. Las herramientas open source de IA nos permiten hacer virguerías. Y tenemos un horizonte de desarrollo que esto pensábamos en informática que iba a llegar, pero desde luego no sabíamos lo rápido que a partir de que los transformers entran en escena se iba a desarrollar todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener lamentablemente una nueva brecha entre aquellos que son creativos, utilizan bien la IA y otros muchos que en lugar de pensar y aportar valor añadido se dedican a proptear. Entonces yo creo que ese va a ser el problema en esa nueva brecha que se va a generar y esa polarización en el mercado de trabajo, más que un nuevo telón de acero 2.0, que es inviable hoy, dado el desarrollo, dada la interdependencia de tecnologías y vista la historia que hemos experimentado en Europa. Pasamos a las preguntas. Supongo que tenemos poquísimo tiempo para no quitar el tiempo del café. ¿Cuánto tiempo nos das, Jorge? 5 minutos. 5 minutos cortos. Empezamos con las preguntas que creo que hay de los que están siguiéndonos online. Sí, en online tenemos una pregunta que dice, dentro del conjunto de modelos ALIA en español que se están desarrollando con fondos públicos, dentro de toda esta normativa que estamos mencionando, ¿cómo se puede asegurar que sean competitivos con las alternativas actuales? ¿Competitivos con? Con las alternativas actuales que hay, ChatGPT, Gemini, Copilot, todos estos que están desarrollados por grandes empresas tecnológicas. Borja responde. A ver, yo creo que se dijo ayer y se ha vuelto a decir hoy, a lo mejor no tenemos que competir con ChatGPT. Si yo, por ejemplo, en los proyectos en los que estoy participando de derecho, a mí que me importa saber la resolución de un tribunal de Massachusetts. Yo lo que necesito es que abran el CENDOG para que se puedan entrenar las herramientas de lenguaje, ¿no?, de modelos de lenguaje en español sobre la jurisprudencia española y sobre el BOE, y sobre la legislación y sobre la doctrina. Pero a lo mejor lo que tenemos es que ir a laguitos y no a la mar océana. Y entonces podemos ser muy buenos porque además los resultados serán mucho más fiables. Y a lo mejor no tenemos que competir con OpenAI y con el ChatGPT. ¿Una pregunta más en online? En online no hay nada más. ¿Aquí en la sala? Antes había hecho alguien alguna pregunta sobre regulación durante la intervención de Marta, que no sé si continúa aquí, porque seguramente aquí podría resolverse. ¿Tenemos una pregunta allí? Os quería preguntar qué visión tenéis sobre lo que se está moviendo relacionado con el AI Liability Act. Si tenéis información de ello. O sea, porque lo que se está moviendo ahora es otro act que tiene que ver con el tema de responsabilidades en la cadena de suministro, etcétera, de la IA. Y, bueno, hay un poco de sensación de vértigo de que nos viene otro act ligado más con los temas de liability. No sé si tenéis información, opinión sobre ello. O sea, yo lo que tengo información, dentro de Kena Digital seguimos toda la legislación, pero yo no estoy en la parte más de policy. Sí sé que bueno, se paró durante el reglamento del AI Act por tener primero la regulación y ahora hay una discusión, o por lo menos hay instituciones y demás que están planteando si es necesario ese Liability Act o se tendría que meter dentro de las directivas de liability de productos de todo tipo, ¿no? Y es donde yo ahora mismo veo que está la fricción. Entonces, hasta dónde, si hay algo más avanzado, la verdad es que no lo sé, pero sé que en los últimos, estoy diciendo septiembre, octubre, sí que había bastante discusión sobre eso, ¿no? Y el verdadero rol que puede tener un AI Liability Act en comparación con, oye, pues al final los sistemas de alto riesgo van a estar, por ejemplo, en muñecos, en dispositivos médicos tal, eso tiene que ir a un liability de producto como ha habido hasta ahora. Tenemos una pregunta más bueno, ahí. Por completar, ¿no? La directiva de productos defectuosos se publicó la semana pasada y ahora los Estados tienen 2 años para llevarla a cabo, para adaptar el derecho nacional. No va a cambiar mucho sobre el panorama vigente, porque al final se puede invertir la carga en las pruebas, pero al final, si hay litigio, van a ser litigios muy costosos y muy complicados. Por otra parte, también es verdad que los sistemas de alto riesgo, que son los que más tienen regulación, tienen el 75-80% de la regulación del reglamento europeo, son el 5 al 10% de las aplicaciones de IA de alto riesgo en el mercado. Entonces, yo creo que el propio arrastre de la seguridad de producto que ya está en vigor y que se les aplica a estos productos, un coche autónomo, un dispositivo médico como Da Vinci,
o una utilización de la IA para la gestión de infraestructuras críticas, todo eso ya está trabajado y tiene muy en cuenta todas estas cuestiones y no tenemos una experiencia de pleitos importante. Entonces, yo creo que tampoco hay que alarmarse porque los sistemas de alto riesgo, por su propia configuración y su propia inercia previa, ya lo tienen previsto y la mayor parte de los sistemas restantes tienen una regulación muy liviana en la AI Act. O sea, que en ese sentido, tranquilidad también para la innovación. Cerramos con una última pregunta, si os parece. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la ponencia, en especial a Pablo por dar esa visión más joven. Y mi pregunta va un poco por ahí. ¿Qué mecanismos tenemos los jóvenes como herederos de esta normativa para poder intervenir en ella y quizás dar nuestro punto de vista particular y que se tenga en consideración? Bueno, esto se ha dicho ya aquí, coincido contigo, Isaac, pero la normativa ya está hecha. La normativa ya la tenemos. Falta, como ha comentado Justo, cómo se implementa en España, que todavía faltan algunas cosas, pero esto tenemos. Ahora lo que yo creo que nos toca un poco a los jóvenes, y igual vas por ahí, es el trabajo que nos queda por hacer. Precisamente en la intervención anterior se ha mostrado cómo se están desarrollando en España sistemas que sirvan de base para que luego busquemos soluciones. Pues ahí es donde nos toca este trabajo a nosotros, en dar forma precisamente a nuestro mundo digital. Yo puedo añadir una cosa como joven también. Sí, porque yo soy una persona transedad y me autopercibo como un chico de 30 años, o sea que... Bueno, a ver, no está todo hecho, es mentira. No es verdad que ya está el reglamento y está todo hecho. Esto es el punto de inicio. Durante los próximos años va a haber que, por parte de la Comisión Europea, va a haber desarrollos del reglamento. Pero lo más importante, va a haber también el sandbox regulatorio, guías de buenas prácticas, y en todo eso claro que se va a poder intervenir. Pero sobre todo, lo más importante es que el reglamento de inteligencia artificial es horizontal. Ahora hay que aterrizar el reglamento horizontal a cada uno de los sectores, porque no será lo mismo en propiedad intelectual o en la industria cultural de contenidos, que en farmacia, que en financiero, que en las compañías aseguradoras, y entonces en la propia administración, igual que hubo al principio leyes digitales y luego en la Ley de Régimen Jurídico de Administración y de Procedimiento Administrativo Común se han ido incorporando los medios digitales, se irán incorporando también las aplicaciones y los casos de uso de inteligencia artificial. O sea que está todo por hacer en verticales. Esto no es más que el punto de partida. Terminamos con Justo, por Sí, favor, súper súper breve. rápido, porque para ser súper táctico, o sea, dentro de todo, responsabilidad por diseño. Vosotros tenéis la oportunidad de que la IA, por defecto, tenga un enfoque de responsabilidad. Si por defecto cualquier sistema que se haga forzáis que se haga así, creo que eso es lo que, vamos, habréis conseguido, lo que a lo mejor otras generaciones, también jóvenes, pero nos está costando más. Pues no sé si la responsabilidad es lo que más interesa a la juventud, pero sea o no sea así, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, que sé que no es fácil reuniros. Gracias al Foro de Gobernanza de Internet, que siga repitiéndose. Nos vemos dentro de 10 años y vamos a ver qué ha ocurrido.